Hola, bienvenidos a lo que vendría a ser mi primer clase en video de Wing Chun. Habiendo asumido que ya tuvimos un calentamiento previo, rotación de articulaciones, ejercicios de soltura, puede ser trote liviano, vamos a pasar directamente a los elementos técnicos y conceptuales del arte marcial. Lo primero que todo iniciante en Wing Chun descubre es que, a diferencia de otros estilos de Kung Fu, el Wing Chun aparentemente no presenta toda esa gama de posiciones bajas, extendidas, no presenta las posiciones clásicas cruzadas, etc. Se lo inicia en la correcta ejecución del Ji Ji Kyun Ma. Algunos dicen que significa sujetar a la oveja, en realidad es el carácter número 2. Pero más allá de las traducciones, tenemos que entender el principio físico y motriz de la posición. En realidad, nadie va a pelear en una posición tan estática, más allá de que haya películas donde el maestro de Wing Chun se coloca y empieza a recibir todos los ataques. En realidad, la posición me está educando, primero, llevar el peso hacia abajo, marcar, y es como si fuera un reloj de arena. Triángulo arriba con la punta hacia abajo, triángulo abajo con la punta hacia arriba. Es un principio de rotación que inicia en los pies y se traslada primero pies, cadera, tronco, vuelvo. Se puede practicar en solitario, de forma individual, prestando atención primero a la correcta verticalidad. Posicionamos las manos, puños cerrados a la altura de las costillas, bajamos, los pies están cercanos, bajamos, separamos y tratamos de estabilizar. Cuerpo derecho, rodillas. Si yo me miro, no me tengo que ver los pies. Después, hay gente que lo hace con los pies juntos. Hay gente que lo hace con los pies un poco más separados. Hay gente que, en lugar de hacer esto, hace esto. En realidad, más allá de los movimientos preparatorios, tenemos que tener en cuenta: la base no es estricta en cuanto a ángulos, centímetros, porque entendamos que cada morfología es diferente. Segundo, sentir que nos afirmamos al piso, llevamos el peso hacia abajo, pero de una forma relajada. No tiene que ser algo rígido que nos quite movilidad, porque en ese caso nuestro Kung Fu realmente no se construiría de buena manera. Al iniciar la primera forma, el Siu Liu Tao, otros dicen Siu Liu Tao,
nos vamos a encontrar, según la línea, siempre derivados de Jig Man. No existe un solo Wing Chun. Hay distintas variaciones. Los más conocidos aquí son los que vinieron por el linaje de Jig Man, principalmente por el hecho de que se hizo famoso por ser el maestro de Bruce Lee. Siu Tao, algunos comienzan así. Otros lo comienzan así. En la versión que yo aprendí hace muchos años, que seguía la línea de Augustin Fong, el Siu Tao arrancaba ahí, posicionaba ahí y ahí. Versiones posteriores que aprendí, y ahora, de un tiempo a esta parte, he estado explorando esta posibilidad. Ahora bien, la diversidad de posibilidades no nos tiene que llevar a crear estilos y subestilos. Tenemos que entender que la razón de ser de un movimiento está emparentado no con lo técnico, sino con el concepto. A decir verdad, las formas de Wing Chun, más allá de que se puedan explorar aplicaciones en su recorrido, nos educan más en cuanto a conceptos. Físicamente empleamos el concepto, la teoría, más que técnicas específicas como si fuera un manual de defensa personal. Vamos a asumir la posición. Primero, yo particularmente prefiero hacerlo con los pies cercanos pero no pegados. Me resulta más cómodo. Tenemos que evitar en lo posible hacer esto. Saltar. Esto no. Esto sí. En la segunda forma, el Chou Kiu, vamos a encontrarnos que después del inicio comienzan a incorporarse los giros. El giro se hace sobre el talón. Sobre el talón. Quedan los pies en 45. Tengo que cuidar de no inclinar el peso para atrás ni desbalancearme. Se hace más fácil cuando trabajamos el golpe de puño o la salida del puente. En Biu Ji ya incorporamos otros elementos. Para empezar, cuando sale el golpe, no se produce el giro. Mete directamente la cintura. Hace todos los movimientos de mano, la cintura. Después, otro elemento que incorpora Biu Ji es
el paso. Más allá de los distintos posicionamientos y recorridos, el paso de Chongqing, cuando hacemos en la segunda parte, después del pateo, que trabajamos estos movimientos y acercarnos. Más allá del gesto, tenemos que ver, ¿cumple con el requisito principal de afirmarme pero de forma relajada? ¿Tengo el cuerpo perfectamente vertical pero sin que esté tenso? ¿Hay una coordinación apropiada, un alineamiento en las acciones? Pasa que cuando uno ha practicado durante mucho tiempo, aunque no lo crea, ese afán de perfección técnica lo puede llevar a tener vicios de movimiento. Porque la perfección técnica en sí misma no es importante, sino el entender por qué un movimiento es de determinada manera y no de otra. Y después buscar una línea. Algunos tendrán un profesor cercano, otros tendrán distintas opciones, otros no tendrán ninguna. Pero mi consejo es que cuando vayan a practicar un arte marcial, se den el derecho y la libertad de experimentar si eso es lo que se ajusta. A veces en el afán de aprender artes marciales, nos anotamos en lo que tenemos a mano. ¿Es ese arte lo más apropiado para mi cuerpo, para mi contexto? Hay escuelas que son muy cerradas y no permiten, es como que imponen una línea de trabajo, sea competitiva, sea de exhibición, la que sea, y de ahí no se sale. La idea es que el alumno pueda tener distintas opciones dentro del estilo que está practicando, y que aunque el estilo sea competitivo, no se vea obligado a competir. Aunque el estilo se nutra de hacer exhibiciones, que no esté obligado a hacerlas. Que aunque el estilo entre en combates de contacto, no esté obligado a hacerlo. Todo lo que sea por obligación, y más en una disciplina que la gente elige practicar, porque las personas, los que se anotan en un dojo, en un kwon, en un gimnasio, van a hacer algo que ellos eligen. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio permanente entre lo que el alumno desea, lo que el alumno necesita y lo que esa escuela, dojo, kwon, gimnasio en particular, ofrece. Un equilibrio permanente. Volvamos al tema inicial, lo que es posicionamiento. Ahí no está bien ejecutado, aunque el resultado final, la posición sea correcta, no está bien ejecutado. ¿Por qué? Porque hubo un salto. La idea es el control del movimiento. Es más difícil. En otras ocasiones yo he probado esto. Deslizar, deslizar, deslizar. Y noto que puede ser más natural. Lo cierto es que hay que buscar bajar apropiadamente las rodillas,
separar al máximo y separar al máximo. Lleva tiempo, cansa las piernas, cansa las rodillas, se produce una tensión hasta que uno se acostumbra. Con el paso del tiempo se vuelve natural. Ahora bien, no vamos a pelear así. Es irreal. Ese trabajo de posicionamiento está determinado para lograr una adecuada conexión entre la parte inferior y la parte superior del cuerpo. No olviden lo que les hablé con anterioridad sobre el reloj de arena. Triángulo con la base hacia abajo y triángulo con la punta hacia abajo. A su vez, vamos a tener otros triángulos. Supongamos, estoy en la posición, ¿no? Los movimientos base, van a formar un triángulo, y de ahí surgen las técnicas. Entonces tenemos triángulo con punta cayendo hacia abajo, triángulo con base hacia abajo y punta hacia arriba, triángulo en proyección. El principio de ángulo cortante. Acá alcanzamos a ver el brazo del muñeco madera. El principio del ángulo cortante. En Wing Chun no se ejecuta este bloqueo cerrado de 90 grados. Sale al encuentro. Es el ángulo cortante. Entonces va uniendo la teoría de la línea central, que es la línea propia, la línea que conecta con mi adversario o adversarios, porque podemos imaginarnos en el centro de un gráfico de torta con las distintas variables. Entonces, una proyección. Buscamos una proyección. Así es como comienza el Shinun Tao en la primera versión que aprendí. Una proyección. Después, otra proyección. Así es como empieza el Chon-Kyu en la primera versión que aprendí. Así empieza Liu Ji. Todas estas tres versiones de una línea. Después fui incorporando otra y fui estudiando, no para hacer una mezcolanza, sino para entender la razón de ser de que hubiera, porque al principio me sentía muy contrariado, había aprendido Wing Chun de una manera y cuando empecé a toparme con otras maneras de hacer las cosas, en aquella época no existía internet o recién estaba en sus inicios y no había información. Entonces yo digo, ¿qué aprendí? Pasó bastante tiempo hasta que pude descubrir que había variables de ejecución, de secuencia, relacionadas con los distintos periodos que había aprendido los alumnos
de la línea de Guiltmann. Vamos a hablar un poco de lo que es la movilidad en función de los pasos. Ya les dije que esto, más allá de que a veces se vean exhibiciones donde el experto en Wing Chun está así y espera el ataque, la verdad que no es muy aconsejable esperar un ataque en esta posición. Esto tiene como propósito entrenar lo que en otros estilos Kung Fu se llama el Zhuang Gong, la técnica del estaca. Básicamente se trata de eso. Así como en Tai Chi Chuan tenemos el abrazar el árbol, o en otros estilos tenemos estas posiciones, la práctica del Ji Ji Kyun Ba nos lleva a tener control, dominio, la base posicional adecuada, firmarnos pero de manera relajada, lo cual me permita salir en el momento que lo necesitemos. Hasta aquí el inicio. Vamos a pasar ahora a secuencias técnicas.